reconociendo y creyendo en la autoridad de Jesús. Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Reconocer es un acto de humildad. Si no hay humildad en la persona, aunque sea un poquito, no va a reconocer. ¿Y qué es reconocer? ¿O a quién reconoces? ¿O cómo reconoces a Dios? Reconocer es aceptar el gobierno de aquello que reconoces, o aceptar las condiciones de aquello a que estás reconociendo. Es someterte. Cuando hablamos de Dios, su señorío, su dominio, su autoridad, pero también reconocer nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados. Reconocer entonces es un acto de humildad, y creer es un acto de amor. ¿Sí? Amar en aquel que crees. Es lo mejor que puedes hacer, reconocer y creer, en este caso, en nuestro Dios. Ahí está la salvación, la vida eterna, cuando reconoces y crees. Señorío, dominio, autoridad. Esto tiene que ver con poder terrenal y con poder celestial. Porque hay quien se enseñorea en la tierra, quien domina y tiene autoridad en la tierra, poder terrenal, y lo conocemos por todas partes. Pero hay el poder celestial, el de nuestro Señor Jesucristo. Viene del Dios creador, el poder celestial en nuestro Señor. Eso está por sobre todas las cosas. Por eso Él es Dios y Señor. Por eso ese señorío está por sobre todo. Dominio, lo domina todo. Autoridad, la autoridad de nuestro Señor, de ahí parte lo demás. De ahí viene la autoridad del hombre, de nuestro Señor, quien está por sobre todo. Esto tiene que ver, como les decía, con dominio, con toda potestad. Muchos dicen creerle a nuestro Señor, quien tiene toda potestad. Pero si no se rinden, no le creen. Porque creer tiene que ver con rendirse. O sea, la palabra creer, bíblicamente, va acompañada de rendirse. Aunque la persona lo diga en la práctica, aquel que dice creer, si no se rinde, no ha creído. Y el que se rinde, adora a aquel ante quien se rinde. ¿Adoras a Dios? Esto es algo entre tú y Dios. El mismo Dios exaltó a Jesús. Filipenses 2, 9, 11 dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿por qué el hombre no lo hace?
¿Por qué al hombre le cuesta tanto esto? Y no se trata de religiosidad. Se piensa mucho que esto es religiosidad. No. Esto es una relación profunda con Jesús, basada en el amor de Dios. Cuando usted dispone su corazón, entonces el amor de Dios comienza a florecer, a fructificar en usted. Por eso que Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué? Porque si no me amas, no me obedeces. Que es lo que le pasa a mucha gente, que usted le pudiese preguntar: ¿crees en Jesús? Y te dirán que sí, pero no creen porque no se han rendido. Una muestra de creer y rendirse es empezar a amar. Y amamos cuando aprendemos a hacerlo, porque el amor son acciones. ¿Amas a Jesús? Al ser humano le cuesta mucho reconocer al hombre que ve. ¿Sí? Usted sabe muy bien que reconocer en una persona no lo vas a conseguir muy fácil. Y le cuesta reconocer al que ve. ¿Qué será el que no ve? Con todo y que hablamos de Dios. Sin embargo, aquel que ve, que le cuesta al hombre reconocer, en autoridad lo hace, lo reconoce y es legal. ¿Cómo así, pastor? Claro, el jefe en una empresa, en un trabajo, quieras o no quieras, le vas a tener que reconocer. Y es legal. Y se vale. No de buenas a primera lo reconoce, pero luego lo reconoce. Ahora, la autoridad de Jesús es legalidad espiritual. O sea, bíblicamente, nosotros los hijos de Dios debiese ser en nosotros como un automático. Apenas conocemos de Dios, empezamos a creer en Él y empezamos a amarle, ahí debiéramos nosotros reconocer a nuestro Dios y rendirnos a Él y confesar nuestros pecados, arrepentirnos, pedir perdón, determinarnos a que se produzcan cambios, fructificar. Eso debiera ocurrir en el ser humano. Pastor, usted lo dice muy fácil. Yo sé que no es fácil. Debiese ser una batalla. Pero ¿sabe qué es más complicado? Batallar con el enemigo sin la autoridad de Jesús en nosotros. Porque si tú no le reconoces, no le tienes. Si no le crees, al no rendirte, no le tienes. O sea, decimos que sí le creemos y que sí le reconocemos, pero hay que aceptar el gobierno de Dios. Eso es reino. Y hay que rendirse al creer. Eso es amor a nuestro Dios. Pastor, vivir humillado delante de Dios, sí. Eso se aprende. Y luego es un deleite para uno a medida que lo vas aprendiendo. Es el principio en nuestra relación con Dios. Nos debería importar a todos este tema. Pastor, ¿y por qué escogió este tema para finalizar el año? Por lo importante de terminar un año y empezar otro rendido a Dios. Porque si no, qué feliz Navidad y qué feliz año, nada. Si yo no tengo mi corazón
aceptando el gobierno de Dios, reconociéndole, y no tengo mi corazón rendido a mi Señor, creyéndole, la vida no sirve. De nada me va a servir a mí cuantas cosas haga. ¿Sabe cuánta gente se viste de amarillo? ¿De qué pudiese servir? Parecerá un pollo, pero no va a servir de más nada. Es tan sencillo y tan poderoso entender que hay un Dios al cual yo me debo rendir, del cual yo debo aceptar su gobierno en mi vida. Pero nuestro Señor es sabiduría. Su palabra es la sabiduría para nosotros. Sin la palabra de Dios no habrá sabiduría para ninguno. Nuestro Señor es poder. El de Él está por encima del poder terrenal. A la gente le gusta después el poder terrenal. Y alguien me dijera, pero es que es sabroso. Claro que sí, agarrar un teléfono, dar órdenes con las manos, con los ojos, hacer cuantas cosas se le ocurra en el poder terrenal, sí tiene su parte buena. Pero por encima de los poderosos en la tierra, nuestro Señor, porque el mismo Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y se doblan las rodillas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Qué parte no entiende el hombre? Romanos 8:37 nos habla de aquel que nos amó, porque Dios es amor, y dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Sí, porque nuestro Señor nos amó a nosotros primero, y entonces yo estoy empoderado en Él, y aprendo por la sabiduría que viene de Él. Si le reconocemos aquel que nos llamó, al que nos llamó, estoy revestido de Él. O sea, mi vestimenta es de Él. En el mundo espiritual es así. Y si estoy vestido de mi Señor, yo peleo en el mundo espiritual. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual también tú fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay una pelea que la vas a pelear revestido de nuestro Señor. ¿Quién crees tú que va a pelear por tus hijos? Si no eres tú. ¿Quién va a pelear por tu cónyuge si no eres tú? Y si alguien me dijera, estoy soltero, ¿vas a durar soltero toda la vida? ¿Quién va a pelear por ti mismo si no eres tú? Claro, nuestro Señor pelea por ti, pero tienes que tener una relación con Él, tienes que aceptar su gobierno y tienes que rendirte. Es reconocerle y es creerle. Y en esa relación hay devoción y dependencia. ¿Sabe qué es? Aquel a quien me rindo tiene el control. Tiene el control. Es saber que Dios tiene el control de tu vida. Por difícil que sea un diagnóstico, una situación económica, un negocio que no salió, un dinero que se perdió. Porque nos va a tocar padecer algunas cosas. Pero eso es lo poderoso de mi Señor, que más allá de las dificultades, Él es Dios, es Señor, es Rey, es mi Señor, ante quien yo me rindo, de quien yo acepto su gobierno. De eso se trata. ¿Y sabes qué? Ahí está tu autoridad. Si no, no tienes autoridad. ¿Sabes algo?
El diablo fue expulsado del cielo sin autoridad, con poder, pero sin autoridad. La autoridad que él tiene es la que le quita al hombre cuando el hombre se lo permite, porque desconoce estos temas. A los judíos les gustaba cómo les enseñaba Jesús. Dice la Biblia en Marcos 1:22 que admiraban la doctrina de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los fariseos, no como los escribas. ¿Y a ti? ¿Te gusta la doctrina de Jesús? ¿Sabes que hay muchos hombres con doctrinas raras hoy en día en medio de la iglesia? Que hablan cualquier pistolada. Y el que está sentado no se da cuenta, porque no lee palabra. Ahí está la doctrina de Jesús en los evangelios. Y de ahí es que predicamos. Y de ahí está la sabiduría de Dios. Nuestro Señor empoderó a sus discípulos. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sabes lo que es eso? Como Jesús empodera a sus discípulos, te entrega poder a ti cuando tú le reconoces y cuando crees en Él. Ese poder está en ti, está en mí, para pisar a los demonios. Pero tienes que conocer este tema. ¿Tú crees que lo que está alrededor nuestro es qué? Cuando tú vas por una avenida o vas en un acúster o en el metropolitano, ¿tú crees que las tinieblas no han planificado cosas contra ti? Su gracia y su misericordia te abrazan y el poder de la sangre de Cristo está sobre ti. Pero el Señor quiere que te muevas con autoridad. Y ese poder está para ti, pero tienes que conocerle. A los judíos, a un sector de los judíos les incomodaba Jesús. Le era incómodo a unos cuantos judíos, a los fariseos, porque nuestro Señor era determinado y firme en su ministerio en la tierra. Muchas veces los puso en su lugar. Eran muy incrédulos los fariseos y el Señor los puso en su lugar, como unos versículos anteriores de lo que les voy a predicar hoy. En Mateo 21 se ve o leemos cuando Jesús purificó el templo y cómo el Señor puso orden en el templo de Dios, así lo dice la palabra. Los judíos, el liderazgo de los judíos, conocían del poder de Jesús. Y a ellos no les gustaba esto. Y ya habían preparado, planificado matarle. Desde muchos capítulos antes del capítulo 21, en el capítulo 12 de Mateo, versículo 14, dice, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Sabes cuándo? Cuando Jesús sanó a un joven de una mano seca en la cara de los fariseos. Y ellos salieron espantados y se reunieron. Se unieron en la maldad para planificar la muerte de Jesús, porque les era incómodo. El reino de Dios enfrentó la oposición de aquel tiempo para reconocer y creer en Jesús
en desobediencia, en incredulidad, en desconocimiento. Ahí se centraba la resistencia contra Jesús. Así es hoy. Igual es hoy. Desconocimiento, incredulidad, desobediencia. El sistema de aquel tiempo, como el de hoy, y la autoridad terrenal, o sea, el poder terrenal sin Dios. Usted imagínese ayer y imagínese hoy. Todos los instrumentos de las tinieblas que tienen poder en la tierra, ¿quiénes? La gente sin Dios. O aquel que no le reconoce y no le cree. ¿Por qué? Porque no acepta el gobierno de Dios en su corazón, porque no se rinde. Se unían. Todo el que tiene o el que tenía poder terrenal en aquel tiempo se unieron, igual que hoy. La Biblia dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, está diciendo de aquel que le es infiel a un amor. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Sabe qué está diciendo Santiago? Hay gente que representa a Dios, que se sienta en la misma mesa de los otros sectores que tienen poder terrenal, y entonces se encompañan, se solidarizan, se unen para lo malo. Terrible. Es preferible aprender de nuestro Señor Jesucristo. Al reconocerle, te da una posición. Y al creerle, te lleva a saber esperar y confiar. Porque el Hijo de Dios tiene que saber esperar. Eso se aprende. Y a confiar también se aprende. La autoridad de Jesús. Y quiero ir a un pasaje bíblico en Mateo capítulo 21, del 23 al 27. Ahí está la autoridad de Jesús. Oigan lo que dice esta porción bíblica. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no les creíste? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Jesús vuelve al templo. Recuerden, la vez anterior que él había estado en el templo fue la vez que sacó a los mercaderes. Esta vez vuelve y está enseñando unas cuantas verdades
ellos, los sacerdotes y los ancianos, le interrumpen. Jesús está enseñando y llegan estos y le interrumpen. Ellos siempre buscaron hacer caer a Jesús en algo, algún error para capturarle, algo en que nuestro Señor, según ellos, se equivocara para atraparle. Jesús ya era conocido y quizás algunas personas ya lo veían con importancia. A Jesús lo seguía mucha gente. Y ellos le preguntan, ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Jesús le da dos opciones. Mire, ellos se sentían que eran los únicos que podían autorizar a alguien para enseñar en el templo. O sea, ellos sentían que eran los únicos y quizás pensaron, como nosotros no te dimos la autoridad a ti, ¿qué haces tú aquí? Más o menos así era. Pero el Señor no necesitaba nada de ellos. No solo era el Hijo de Dios. Las señales, los prodigios, los milagros que él hacía, su forma de hablar, la gente que lo seguía. Jesús enseñaba en base al amor de Dios. Y ellos insistían en ponerle trampas. Imagínate la escena. ¿Y en qué consistían esas trampas? En lo que Jesús hiciera. Si contestaba, ¿de dónde viene la autoridad? Si contestaba que de alguno, que a alguno se le había dado, solo ellos la podían dar. Si contestaba que de Dios, pedían señal. Pedían señal de todo. Jesús hacía los milagros en los ojos de ellos y pedían señal. ¿Sabe por qué pedían señal? Por lo que Jesús contestara, le iban a decir usurpador. Pero Jesús les contestó como nuestro Señor, con una sabiduría que es la que Jesús quiere que nosotros aprendamos. Él es nuestro Señor. Y les dijo, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me contestan, yo les contesto. No era cualquier pregunta. Jesús se las sabe todas. Ellos están preparando una trampa para Jesús y Jesús los metió a ellos ahí. Aprendamos de Jesús. Nos conviene aprender de nuestro Señor. La pregunta de Jesús. Jesús siempre los puso en su lugar. Es una de las cosas que a mí más me gusta leer los evangelios. No era por preguntar lo de Jesús. En la respuesta que ellos deberían de dar estaba la respuesta de Jesús.
nuestro Señor Jesucristo es lo máximo. Por eso es mi Señor. Mire, hermanos, no deberíamos nosotros rogarle a alguien para que se congregue. El Evangelio debería ser un deleite en cada cristiano, más allá de cualquier compromiso que tenga la persona. Jesucristo es lo máximo. Y ahí le pregunta a Jesús: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y la Biblia dice que estos fariseos empezaron a discutir entre ellos. Imagínense la escena. ¿Qué discutían? Ellos eran el liderazgo, ellos eran los intérpretes de la palabra, ellos eran, según los que conocían lo que estaba escrito de la palabra, ellos eran los que traducían todo, los que enseñaban, los que autorizaban a enseñar. Y Jesús les lanza una bombita: el bautismo de Juan, ¿del cielo o de los hombres? ¿En qué situación los metió Jesús? Ellos eran líderes y habían llegado con muchas ínfulas, con mucha autoridad, pero ahora parecen que no tienen nivel. ¿Sabe por qué? Porque el nivel, la dimensión a nuestras vidas, de lo que mucha gente habla hoy, viene por la palabra de Dios, por la verdad. Si no, no hay nivel en el cristiano. El denuedo es por la palabra y el espíritu. La espiritualidad del cristiano, que hay que trabajarla. Esto no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con las mejores ropas en Nochebuena y Año Nuevo, o los banquetes, o según la excelencia del hombre. No, es la verdad y el espíritu, la palabra y la espiritualidad trabajando en la persona para fructificar. Debe haber un querer en cada uno de nosotros para fructificar. Tiene que haber un querer en nosotros. Hoy muchos líderes están ocupados en muchas cosas, y la palabra de vida y la comunión con el Espíritu Santo habla para dentro de la iglesia. La palabra de Dios y la espiritualidad, de ahí viene nuestra autoridad. Jesucristo tiene que ser para nosotros lo más importante, y lo de Jesucristo está escrito en la palabra. ¿Sabe para cuánto cristiano hoy? Y me refiero a nivel general. Lo más importante esta noche es la fiesta en tal casa. O lo más importante mañana es la pinta, la cena, la Santa María. No, todo ese tipo de cosas no nos llevan a nosotros a nada. Claro que es importante y es incluso hasta sabroso una buena comida. Pero la autoridad de Jesús no viene a la persona por esas cosas. El poder terrenal, en este caso, el poder religioso y el poder civil, se habían puesto de acuerdo, pero no decían nada bueno.
Ellos representaban las cortes más importantes de Israel. Y se habían puesto de acuerdo quizás para entrampar a Jesús. Hablo del poder religioso que representaba lo de Dios en el templo. ¿Sabe qué pasa con ellos, hermanos? No conocían la voluntad de Dios. Eran una vergüenza. No conocían la palabra de Dios. No reconocían que al que tenían al frente era el Hijo de Dios. Alguien diría, no se les revelaba, pero es que ellos no quisieron nunca que lo de Dios por medio de su Hijo trabajara en su corazón. No reconocieron al Señor. En el poder civil pudiese pasar, pero en los representantes de Dios, así es hoy. El problema es que así es hoy. ¿Cuánta gente que conoce lo de Dios, cuando viene el poder civil o el poder del Estado, se deslumbran de tal forma, cuando aparece de repente un poderoso en la tierra, se deslumbran de tal forma, quedan atrapados. Estos se unieron y no salió nada bueno de ellos. Vergüenza es lo que salía de ellos. ¿Sabes que hay quien se debe y obedece más al hombre que a Dios? En los tiempos de la primera iglesia, en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 29, están los discípulos de Jesús encabezados por Pedro. Y a ellos los tienen frente a un concilio que los quiere someter. Y respondieron Pedro y los apóstoles, así dice la palabra: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabe cuánto hombre de Dios según hoy está interesado en más poder, más dominio, más autoridad? Y está encerrado, digámoslo de esa forma, en unas sociedades donde lo que se ve es engaño, manipulación, idolatría, confusión, todo en una aparente fe fingida. Eso no es reino. Hoy se disfrazan muchas cosas, se mezclan muchas cosas, se han traído muchas cosas dentro de lo que nosotros llamamos iglesia, en los ministerios cristianos. Y la autoridad de Jesús, eso es secundario. El hombre hoy en día está desconociendo algo tan importante y poderoso como es la autoridad de nuestro Señor. No le reconoce y no cree, aunque dice que sí, porque el que reconoce a Jesús acepta su gobierno. El que cree en Jesús se rinde. El poder religioso y el poder civil, unidos, discutieron entre ellos: si decimos que del cielo, nos va a decir por qué no le creímos. Hablamos del bautismo de Juan.
Si decimos que del cielo, nos va a decir por qué no le creímos. Y si decimos que de la tierra, Juan el Bautista era un profeta muy importante para el pueblo. Y ellos temían al pueblo. Este poder terrenal le tenía cierto temor, miedo al pueblo. Porque el pueblo sí vio en Juan algo de Dios. ¿Sabe qué hicieron? No respondieron. Le dijeron a Jesús, no sabemos. Los representantes de Dios en la tierra no sabían. Y Jesús les dijo, ustedes no me contestan, yo tampoco les contesto. La autoridad de Juan venía del cielo, al igual que la autoridad de Jesús. Así también en nosotros. Así también pasa en nosotros. Cuando tú le reconoces cuando tú le crees, nuestro Señor te da una posición en autoridad. Y cuando tú le estás reconociendo y creyendo y vas creciendo en esto, las tinieblas, por más que te tiren, no te pueden tocar. Solo cuando el Señor permite que algunas cosas pasen cerca, porque está formando en ti una dimensión de gloria. Esto tiene que ver con aprender a esperar y a confiar en nuestro Señor. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Él está al control de nuestras vidas, pero nuestro pensamiento debe perseverar en Él. Es persistir y esperar. Y eso me lleva a mí a confiar. Es lo que dice la palabra. Es una promesa condicionada a mi vida. ¿Qué tengo yo que hacer? Pensar, perseverar en mi Señor, en mi mente, en mis pensamientos. Él tiene el control de mi vida. Él quiere lo mejor para mí. Voy a atravesar situaciones. Habrán cosas que aún no las he alcanzado, pero Él es mi Dios, es mi Señor. Yo le reconozco, yo creo en Él, por lo tanto, yo espero y confío en mi Señor. Nuestro Señor va a hacer en tu vida su plan. ¿Qué tienes que hacer? Esperar y confiar. Isaías 43, versículos 18 y 19, dice la palabra de Dios: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa palabra es para ti. El Señor que te sacó aquella vez de ese desierto, lo volverá a hacer contigo. Lo de atrás quedó atrás. Nuestro Señor es la fuente de vida para ti. Como un río que fluye, lo va a hacer contigo. Pero tú tienes que reconocerle y creerle. Aunque estés atravesando una situación muy difícil, la Biblia dice en 1 Corintios
10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no permitirá que ninguna situación te derrumbe, sino que va a darte a ti, juntamente con la tentación, la salida para que puedas soportar. Él no va a permitir en tu vida una tentación la cual tú no puedas soportar. ¿Qué me dice esta porción bíblica que he parafraseado acá? Me dice que mi Señor está al control de mi vida, que por muy difícil que parezca la situación, Él no va a permitir algo que yo no puedo aguantar. Está al control de tu vida. Aquel que quiere gobernar tu vida, pero tienes que reconocerle y creerle en su autoridad. Porque en su autoridad está mi autoridad en la tierra. Juan capítulo 16, versículo 8. Dice: pero cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Porque en el convencer del Espíritu Santo arranca nuestras vidas. Cuando Él nos convence y entonces viene un arrepentimiento y luego una conversión. Atendamos esta enseñanza. ¿Por qué dice convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio? Porque el mundo no cree en Jesús. Quien te predica es el Espíritu Santo para que tú comienzas a creer. Y como Jesús, después de morir y resucitar, está en lo eterno con Dios, en el trono de Dios, quien lo trae a tu corazón en justicia es el Espíritu Santo. De pecado, porque el mundo no cree en Él. Quien te convence es el Espíritu Santo. De justicia, porque el Señor está en el trono de Dios, pero está en tu corazón porque te lo trae el Espíritu Santo. Y de juicio, porque el diablo ya ha sido juzgado y está bajo tus pies. Cuando tú le reconoces y crees en Jesús. Qué poderoso es esta porción bíblica. Pero el versículo 13 y el 14 de Juan 16 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os lo hará saber. Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sabe por qué Jesús dice esto? Porque todo es de Él. Nuestro Señor recibe del Dios Creador toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y cuando tú le reconoces y crees en Él, tienes su autoridad. Estás en una posición de autoridad. Las tinieblas no te van a tocar. Las tinieblas, cuando tú vas, ellas retroceden en el nombre de Jesús. Y usted tiene que tener el conocimiento de esta palabra, la revelación, trabajarlo adentro con el Espíritu Santo. Y entonces será poderoso en ti. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y esta es una verdad poderosísima.
Es el único, el Espíritu Santo, quien te lleva a reconocer y a creer en Jesús y en su autoridad. Hermanos, este era el mensaje que yo les tenía para hoy. Yo no me pienso extender más. Estamos viviendo los tiempos más difíciles de la humanidad. Los tiempos más determinantes. Y mucha gente está entretenida en unas cuantas cosas. Sé que hay tantas dificultades que quizás hay padres que no le han podido comprar algunas cosas a sus hijos. Y quizás en la casa faltan algunas cosas. Quizás estás luchando con tu salud. O hay problemas en el medio de la familia. Pero el principio para la plenitud de la bendición en nuestras vidas es el reconocerle y creerle. El aceptar su gobierno en nosotros y el rendirnos delante de Él. Estamos ahora de que termine el año 2022. Y quizás era más fácil no congregarnos por el tráfico, por las distancias, por tantas cosas que hay que hacer. Y quizás en el engaño del mundo, que lo que no te ganaste en tanto tiempo te lo vas a ganar en horas. Pero ¿de qué sirve si lo más importante lo descuidamos a veces? Y a estas horas de terminar este año, lo que yo puedo predicarle a usted es que en tu reconocimiento del Señor y en tu creer del Señor de señores, del Rey de reyes, de nuestro amado Jesucristo, está la vida. Hay un poder inmenso cuando adentro de nosotros eso trabaja. Y hay una autoridad impresionante en los hijos de Dios cuando conocemos esta palabra. Yo no sé qué situación tú atraviesas, pero es un momento que el Señor ha preparado para abrazarte, para hablarte, para liberarte, para destrabarte, para sanarte, para amarte.